Muy buenas tardes, amados estudiantes. Esta clase es para intercambiar ideas y opiniones respecto a esta etapa de desarrollo del modelo que ustedes deben desarrollar en cada temática que se ha escogido. Y entonces vamos a empezar con el grupo 6. Muy bien, puedes empezar. Ya. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mis compañeros y yo vamos a ahorita hablar sobre el caso que elegimos, que es el acceso desigual a servicios de salud en la región de Huancavelica. Para ello vamos a ver las variables y el diagrama causal que hemos planteado. Bueno, comenzamos. Ratito, ya. Ah, ya. Bueno, como primera variable tomamos el ingreso real promedio per cápita rural. Básicamente es el monto o digamos el promedio mensual que recibe un habitante de estas zonas rurales, ya sea por sus fuentes laborables y no laborables. O sea, esto lo vamos a medir, digamos, en cuántos soles es este monto. Como segunda variable tenemos el gasto mensual en salud rural. Básicamente es cuánto dinero o cuánta plata la gente, por así decirlo, invierte o gasta en temas de salud. O sea, ya sea ir a centros médicos, consultas, tratamientos, etcétera, ¿no? Como tercero tenemos la cantidad de personas rurales con acceso a servicio de salud, que básicamente es qué parte, cuánta población logra, digamos, atenderse de manera efectivamente o recibir la atención efectiva en los centros de salud, ya sea de manera preventiva o posterior. Como cuarto tenemos la cantidad de niños con diagnóstico de anemia. Básicamente, como el mismo nombre lo dice, bueno, en este caso estamos tomando menores de 36 meses, o sea, menores de 3 años. Cantidad de menores de 36 meses que presentan anemia en controles de salud. Luego tenemos el total de años de educación formal completados. Básicamente vendría a ser el nivel de conocimiento o nivel, digamos, de educación de la población, ¿no? Que sería la suma de años aprobados formalmente por los miembros adultos de la población rural. Esto va a estar medido también en los años que se han acumulado. Como sexto punto tenemos la cantidad de personas con empleo formal. Bueno, es sabido que la mayoría ya no cuenta con un empleo formal. Justamente por eso es que esta es una variable, digamos, muy importante. Entonces, básicamente es el número de adultos con un trabajo formal, o sea, que tienen beneficios y todo ello en estas zonas rurales, lo cual es, digamos, es muy poco, a veces es escaso. Y se va a medir en miles de personas. Como séptima variable tenemos el número de habitantes por cada médico. Básicamente es la cantidad de personas promedio que tienen el servicio de un médico. Básicamente, para ponernos un ejemplo, si en la población rural en la que viven estas personas son, no sé, 100 personas y solamente hay 50 médicos, vendría a ser un médico por cada dos personas, algo por ahí va. Luego tenemos la cantidad de población con seguro de salud, como su mismo nombre lo menciona, es qué cantidad de personas en esta población cuentan con un seguro de salud. Va a estar medido en miles de personas también. Luego tenemos el tiempo promedio para llegar a un centro de salud. Es sabido que muchas veces los centros de salud en las zonas rurales no están, digamos, o sea, a veces se cuentan con centros de salud que atienden, digamos, casos menores, pero cuando se trata de casos mayores, muchas veces estos centros que atienden estos casos no están muy cercanos a estas poblaciones rurales. Por ello es que a veces las personas tienen que hacer un viaje de un par de horas, 2, 3, 4 horas, dependiendo de cuán lejos esté el centro de salud más cercano que pueda atender este caso que presentan estas personas. Entonces, justamente nosotros medimos ese tiempo promedio en horas para poder saber, por ejemplo, cuánto tardan estas personas en salir de esta zona rural al centro médico para que se puedan atender, que muchas veces no se encuentra en su localidad. Luego tenemos la tasa poblacional con enfermedades, que, un ratito, ya, que es la cantidad de personas bueno,
que presentan enfermedades, ¿no? A comparación del total del total de personas, que va a estar medida también en miles de personas. Tenemos la cantidad de establecimientos de salud, o sea, con cuántos establecimientos de salud se cuenta en esta región de Huancavelica, llámese postas, hospitales, clínicas, centros de salud, etcétera. Eso lo vamos a medir en número de establecimientos. Luego tenemos la atención médica a distancia. Bueno, tenemos la suerte de contar con una persona que nos pueda, que trabaja, digamos, en este sector. Y bueno, mediante una pequeña entrevista nos comentaba también que al haber, digamos, escasos, o digamos que la cantidad de centros de salud con el aforo, digamos, a veces es un poco limitado por el tema de que es más lejos, muchas veces lo que, digamos, la primera línea, la primera barrera es, se les hace a los pacientes, digamos, una videoconsulta, una videollamada, como para, digamos, si es un caso, si es un tema, que el doctor pueda diagnosticarlo de manera solamente preguntándole, ya sea por una videollamada, un Zoom, un Meet, le hace las preguntas y ve más o menos si ese caso, si se le puede recetar algo por ahí y podría quedar ahí, estaría bien, pero si es que no, si es que ya escala algo más grave, se le deriva, ¿no? A un centro de salud. Básicamente para no desbordar, ¿no? El aforo que se tiene en estos centros de salud. Por eso es que también consideramos, ¿no? El acceso a atención médica a distancia, que vendrían a ser estas telellamadas, telemedicina, entre comillas, por así decirlo. Luego tenemos lo que es el nivel de pobreza rural, que mide el porcentaje de personas que viven en condiciones de pobreza en estas zonas rurales, ¿no? Esto influye bastante lo que es el acceso a la salud y a ciertos servicios básicos bueno, que se tienen. Esto, o sea, vamos a medir el porcentaje de la población que está por debajo de este umbral de pobreza. Luego tenemos la proporción de profesionales de salud en zonas rurales, que básicamente esto nos indica cuántas personas, o sea, profesionales en este sector que es de salud, están disponibles para este sector, esta población rural. Y esto es un factor crucial para poder cubrir toda esta necesidad, ¿no? Básicamente vamos a medirlo en el número de profesionales por cada 1.000 personas rurales. En este número de profesionales están comprendidos entre médicos, enfermeros y, bueno, los profesionales que tengan que ver con el área de salud. Luego tenemos la tasa de vacunación en niños, que básicamente vamos a medir cuántos niños, digamos, reciben las vacunas preventivas necesarias para protegerlos de estas enfermedades, ¿no? Que básicamente la unidad de medición va a ser qué porcentaje de niños están vacunados y cuáles no. Luego tenemos, un ratito, luego tenemos el nivel de educación en salud, que básicamente nos indica el nivel de conocimiento o conciencia que tiene la población bueno, sobre los temas de salud, ¿no? O sea, cómo prevenir ciertas enfermedades, el cuidado básico, el acceso a los servicios médicos, y etcétera, ¿no? ¿Cuándo debo ir? ¿A dónde, en qué lugar debo atenderme? Cuando tengo ciertas cosas, ¿no? Este es el porcentaje de la población que tiene educación básica, o, bueno, un poco avanzada en estos temas de salud. Y por último tenemos la cantidad de hogares rurales con acceso, perdón, con acceso a agua potable. Esto es muy importante. Básicamente es cuántas personas, o bueno, cuántos hogares, ¿no? Cuentan con el acceso a agua potable por una red pública domiciliaria. No estamos hablando de que a veces vienen estos camiones, cisternas repartiendo agua y sales con tu balde, no. Estamos tomando de cuántos hogares cuentan con agua potable por red pública domiciliaria, que esto lo vamos a medir en cantidad de hogares. Bueno, ahora vamos a pasar con el modelo causal. Bueno, una vez que hemos visto las variables, vamos a pasar explicando lo que es nuestro modelo causal que hemos hecho inicialmente. Empecemos, bueno, con la variable que es nivel de pobreza rural. Esta influye en lo que es el ingreso real promedio per cápita de manera inversa, ya que si aumenta lo que es el nivel de pobreza, entonces disminuye el ingreso que se destina para la cantidad de personas que tienen en promedio. También vemos lo que son la tasa de vacunación en niños. También es de manera inversa, influye, ya que si aumenta lo que es el nivel de pobreza, entonces hay menos porcentaje de niños que pueden ser vacunados en este momento.
Bueno, también otra variable que influye sería en cuanto a la educación en salud. Esto sí influye positivamente, ya que si aumenta lo que es el nivel de pobreza, entonces hay como que esa iniciativa de que más personas estén capacitadas en saber siquiera lo básico, ¿no? En educación en salud. Y esta variable, a su vez, influye en lo que son el incremento de tasas de vacunación en niños, ya que si hay más personas que tienen ese conocimiento justo en salud, entonces van a poder prevenir y de esta manera va a poder haber una mayor tasa de vacunación en niños. También podemos ver que el ingreso real, a tener mayor ingreso, una persona que tiene en promedio aproximadamente va a poder destinar justamente estos ingresos que tiene al gastos, a poder gastarlo en salud, ¿no? A poder destinarlo en lo que es salud específicamente. Y al tener justamente esto, afecta también positivamente a lo que son la cantidad de personas rurales con acceso a servicios de salud, ya que si tengo más, dispongo más dinero de gasto en salud, entonces voy a poder ver de manera preventiva, ¿no? Y justamente al ver esto de manera preventiva, hay una disminución en cantidad de niños con diagnóstico de anemia en este caso, ya que al aumentar yo de esta manera preventiva voy a poder, se podría decir de manera indirecta, ¿no? Y esto afecta, como bien sabemos, un niño que está mal en general afecta en lo que es en la educación. Y justamente disminuye a mayor cantidad de niños con algún diagnóstico, disminuye en lo que son sus años de educación, que no muchos lo terminan. Y si yo tengo, bueno, hablamos de años de educación con cantidad de personas de empleo formal, es la cantidad aumenta de manera proporcional directa, ya que a más años de educación, bueno, hay más posibilidades de que las personas puedan conseguir un empleo de manera formal, ¿no? Y vemos esta variable de cantidad de personas de empleo formal influye directamente en lo que es el ingreso, ya que están con beneficios, pues, ¿no? Bueno, por acá también vemos lo que son a mayor cantidad de establecimientos de salud disponible, hay más proporción de profesionales lo que son salud en las zonas rurales. Y continuamos con la otra parte del diagrama. Tenemos pues acá la variable de cantidad de establecimientos de salud disponibles. Eh, Como tal, tiene una relación inversa con el nivel de pobreza en el sector rural, por tanto que los establecimientos, en cuanto hay más establecimientos de salud, hay menos nivel de pobreza, hay un mayor acercamiento a población. Eh, a su vez, también tenemos que esta cantidad de establecimientos de salud influye positivamente a la proporción de profesionales de salud en zonas rurales, pues a eh, mayor cantidad de centros de atención a la salud se necesita para cada uno mayores profesionales. Esto también tenemos que esta cantidad de establecimientos va a disminuir inversamente el tiempo promedio para llegar a un centro de salud, pues en tanto cobertura y acceso, cada establecimiento de salud va a permitir que la población tenga una mayor facilidad de acceso a esos centros de salud y un menor tiempo de llegada a ellos. Esta variable a su vez va a reforzar positivamente la tasa poblacional con enfermedades, pues en tanto tener un mayor acceso y a la vez tener un menor tiempo de llegada a ese acceso va a permitir diagnosticar las enfermedades con menor tiempo y tener una mayor prevención en tanto a la atención. Y esta, a su vez, va a volver y va a forzar positivamente el nivel de pobreza, va a disminuir, estas dos variables se refuerzan positivamente, tanto que nivel de pobreza como población con enfermedades van de la mano, van caminando de la mano sin afectarse inversamente. Y también tenemos por último acá en esta relación el acceso a atención médica a distancia, que va inversamente proporcional con el nivel de pobreza y va reforzando positivamente con la cantidad de personas con seguro de salud. Esta relación se tomó por tanto, como se mencionó, esta atención médica a distancia es como una estrategia que se ha implementado en la región y es un acceso a la salud a través del SIS.
que se implementa y una forma de, en vez de tener una cantidad más enorme de establecimientos de salud, tener una atención directa con la población a través de sus dispositivos electrónicos. Y esta cantidad de personas con seguro de salud va a disminuir positivamente, va a ser inversamente proporcional con la tasa poblacional con enfermedades. Y así estaríamos terminando el diagrama causal. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente grupo, el grupo 7, por favor, dejen de compartir el 6. Ok, muy bien. Muy buenas tardes a todos, ingeniero, compañeros presentes. Somos el grupo 7 y a continuación les detallaremos sobre sobre qué factores y de variables características explican nuestro fenómeno titulado el estudio de la digitalización en España durante el periodo de 2019 al 2023. Si ustedes recordarán, nuestra presentación originalmente, en nuestro caso, está enfocado en el contexto peruano, pero hemos identificado ciertas dificultades a la hora de la disponibilidad de los datos, pues, ¿no? Para ello, hemos analizado qué otros, o sea, hemos cambiado de horizonte, hemos cambiado de geografía. Y por eso hemos escogido España. ¿Y por qué España? Porque lo hemos comparado con otros países europeos bajo un cierto índice, que es el índice DESI, que es más que nada se basa en cuatro factores, que es en capital humano, conectividad, tecnología, tecnología digital de interacción y servicios públicos digitales. Y hemos indicado que España se encuentra en el puesto 7 y en comparación 2021 se encuentra en el puesto 9, cosa que esto pues ha aumentado y ha crecido en tecnología y digitalización a favor de España. Muy bien. Por ello que hemos analizado también por sus componentes, que efectivamente, bueno, existe en comparación 2015 al 2020, existe como que un creciente, un creciente constante en la digitalización a favor de estos factores del DESI, uso de Internet, capital humano, conectividad, entre otros. Muy bien. Y por ello que también lo hemos analizado a nivel detalle a detalle por cada componente. Y efectivamente podemos visualizar que España pues está teniendo un constante crecimiento en la digitalización. Perfecto, pero ¿cómo ha impactado la digitalización en España? ¿En qué industrias? ¿Qué sectores? Visualizamos que efectivamente en sectores como fabricación, transporte, infraestructura, agroalimentaria, energía, la digitalización se ha impregnado en estos sectores principalmente y ha tenido grandes cambios en sus modelos de negocio, nuevos productos y demás, pues, ¿no? Como por ejemplo vamos a visualizar en el transporte y logística hay aplicaciones móviles, redes sociales, cloud, analítica, big data, en términos de transformación digital. Perfecto. Es por ello que también hemos identificado qué espera hacer España en este términos de digitalización. Los ejes. Por ejemplo, tiene un eje de conectividad digital, ciberseguridad, habilidades digitales, como que van tomando fuerza, pues, ¿no? Para poder explicar este fenómeno en nuestro estudio, que va desde el estudio de un periodo de 2019 al 2023. Claramente está también en factores económicos y financieros. Ya, profesor. Ahora yo voy a continuar hablando, o voy a hacer la explicación de las variables que hemos recopilado del fenómeno de digitalización, ¿no? En empresas de España. Y bueno, vamos a ver cómo es que se relacionan entre sí. Y ahorita más que nada voy a centrarme en los datos y unas gráficas que nos van a ayudar a explicar el comportamiento que tienen estas variables. Bueno, ¿qué significan estas variables y cómo es que se van a medir, no? En esta lista, bueno, vemos que está organizada, están organizadas las variables con su respectiva unidad de medida, ¿no? Y bueno, estas variables están ligadas directamente en el proceso de digitalización empresarial en España. Y bueno, vamos a entender por qué tienen un comportamiento dinámico, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo es que estos varían en el tiempo y cómo es que influyen unas sobre otras, ¿no? Ahora vamos a ver algunos grupos importantes, ¿no? Estas variables lo voy a agrupar en unos cuantos grupos, como lo que es primero lo que es la parte de tecnología e innovación. Acá voy a hablar de la variable de demanda laboral de las tecnologías de información, ¿no? Esta se va a medir como porcentaje sobre el total de vacantes tecnológicas, ¿no? Esto nos va a decir cuánta necesidad de talento digital hay en el mercado. Otra variable también sería, por ejemplo, la cantidad de empresas con I más D o investigación y desarrollo internas y el gasto en este I más D también, ¿no? Esto ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la medición que hay en la capacidad de innovación, ¿no? Las empresas que invierten más en investigación tienden a tener productos más avanzados. Otra variable sería la de proporción de empresas que desarrollan productos digitales propios.
¿Qué nos dice esta variable o qué sería? Esto nos refleja el nivel de autonomía tecnológica del sector empresarial. Otro grupo que podríamos mencionar también sería la parte de inversión y gasto. Acá menciono variables como lo que es la inversión privada en tecnología y el gasto en capacitación digital. Estas variables son muy importantes y bueno, están expresadas en millones de euros, ¿no? Estas variables nos van a indicar cuánto es que las empresas están invirtiendo, tanto en lo que respecta a lo que es la infraestructura tecnológica, la tecnología y la capacitación del personal, ¿no? Otra variable sería el gasto en normativas y ciberseguridad, ¿no? Y esto, bueno, nos va a dar un nivel, ¿no? O nos va a mostrar que tanto las empresas se preocupan por lo que es la protección digital, ¿no? Cuánto es lo que se invierte en esa parte de ciberseguridad y la seguridad de la tecnología. Otro grupo sería la parte de producción y resultados. Bueno, acá mencionaría variables como lo que es la producción generada en sectores digitalizados, ventas de comercio electrónico y volumen de exportaciones. Estas variables, ¿qué nos ayudan a medir? Nos permiten medir el impacto económico de la digitalización, ¿no? En las empresas de España. Otra variable sería, por ejemplo, la cantidad de empresas que adoptan tecnologías digitales. Bueno, esta variable es clave, ¿no? Para saber cuánto es que se ha extendido, o sea, cuánto está extendido el fenómeno como tal, ¿no? O sea, cuánto es que las empresas están adoptando estas tecnologías, ¿no? Intentar entender cómo ha ido evolucionando esa adopción de tecnología en las empresas. A otro grupo de variables podrían ser los riesgos, ¿no? Que bueno, acá está la variable que puedo mencionar que sería la de cantidad de fraudes en comercios digitales. Y eso que nos va a dar, nos va a dar el número de casos reportados, ¿no? En lo que son fraudes, ¿no? Al hacer una transacción, una venta como tal. Bueno, aquí podemos ver, ¿no? Que mientras más se digitaliza una economía, también surgen nuevas amenazas, ¿no? Lo cual obliga a invertir más en lo que es la ciberseguridad, ¿no? Por estos fraudes y tal cosa que puede estar ocurriendo. Ahora vamos a analizar dos gráficas que, bueno, ya va a ser, o sea, se va a mostrar la relación causal que tiene en el diagrama causal, pero nomás quiero dar a explicar, ¿no? Los picos y de altos y bajos que tienen, ¿no? En este caso tienen una relación causal inversa estas dos gráficas, ¿no? En el primer gráfico podemos ver el gasto de infraestructura tecnológica por tamaño de empresa del año 2019 a 2021, bueno. Esta gráfica muestra que en 2020 hubo un pico en gasto en infraestructura, pero en 2021 este gasto disminuye considerablemente, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver las empresas grandes, es decir, de 250 empleados a más redujeron su gasto en un 30,5%. Las empresas medianas y pequeñas también redujeron su inversión. Bueno, esto se debe, ¿no? A que en 2020, bueno, como sabemos, ocurrió la pandemia, ¿no? Y en la pandemia, bueno, muchas empresas tuvieron que adaptarse rápidamente con inversiones fuertes en infraestructura digital y una vez que hicieron esa inversión inicial ya no fue necesario repetir el año siguiente, ¿no? Es por eso que esto disminuye en 2021. Ahora en la segunda gráfica, que vemos la inversión privada en tecnología del año 2019 a 2022, bueno, en esta segunda gráfica vemos la evolución de la inversión privada total en tecnología que también se mide en millones de euros, ¿no? Bueno, vemos que en 2020 este cae un 20% y luego sube en 2021 y 2022. El crecimiento de 2022 vemos que es más moderado. Aquí notamos un comportamiento inverso, ¿no? Comparado a la gráfica anterior, ¿no? Cuando sube el gasto de infraestructura tecnológica en el año 2020, la inversión privada cae. Y con el gasto de infraestructura baja, la inversión privada vuelve a subir, ¿no? Bueno, acá existe una relación dinámica, ¿no? Como tal, ¿no? Este comportamiento, bueno, podemos interpretarlo, ¿no? Como una relación causal inversa, ¿no? Cuando el Estado o entidades públicas hacen un gasto en infraestructura, por ejemplo, en lo que respecta a la conectividad, a lo que puede ser el hardware o servicios digitales, eso reduce la presión sobre las empresas privadas para que inviertan por su cuenta. Pero cuando ese gasto público baja, las empresas retoman el rol inversor, ¿no? Porque ya no cuenta con ese soporte externo. Y ya. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el modelo causal que hemos creado. Como se puede observar en este modelo se encuentran las 20 variables anteriormente mencionadas por mi compañero y están relacionadas por signos positivos o negativos, de manera directa o indirecta. Para una mejor explicación, lo que he hecho es dividir este modelo en 4 bloques. Bueno, este es el primer bloque en el cual vamos a hablar sobre la investigación más desarrollo, la innovación y la exportación. Empezaremos explicando desde el gasto en investigación más desarrollo. Esto va a originar una mayor cantidad de patentes de innovación en tecnología. A su vez, esto va a originar un mayor flujo de financiamiento para la digitalización. Esto ya que, como bien sabemos, las patentes vienen a ser un activo intangible dentro de las empresas. A su vez, esto demuestra su capacidad de innovar, lo cual le aumenta valor a la vista de los inversores. Luego, este flujo de financiamiento aumenta el volumen de ventas y exportación, ya que le va a permitir tener una mayor capacidad productiva y esos productos los va a poder comercializar al extranjero. Este volumen de ventas, como vemos, también ocasiona un impacto directo positivo en lo que es la inversión privada en tecnología. Esto ya que va a retornar y a su vez va a darle mayor confiabilidad en el mercado.
Ahora en el bloque 2 hablaremos sobre la formación, adopción tecnológica e infraestructura. Aquí empezaremos desde la variable de gasto en capacitación digital. Esta va a aumentar lo que es la cantidad de empresas que adoptan tecnologías digitales. Esto debido a que a mayor gente que está capacitada va a poder ser más fácil implementarse estas tecnologías, estas herramientas dentro de las empresas. A su vez, esto va a dar una mayor cantidad de recursos de TI, como lo que son hardware, software o plataformas. Y esto, a su vez, va a aumentar la necesidad de tener nuevos recursos que puedan soportar estas nuevas tecnologías, ¿no? Y en ese caso se estaría aumentando lo que es el gasto de infraestructura tecnológica. Luego, en paralelo, tenemos al lado izquierdo lo que es la demanda laboral de TI, que como vemos tiene una relación directa, es decir, que aumenta el gasto en capacitación digital. Esto ya que la demanda laboral de TI representa lo que es la infraestructura tecnológica, a la industria tecnológica, y a esto al aumentar va a generar de que se necesite de más personas que estén capacitadas y por lo tanto habría un mayor gasto en capacitación. Ahora, en el bloque 3 vamos a hablar sobre usuarios, producción digital, comercio electrónico y seguridad. Aquí empezaremos desde las personas que acceden a servicios digitales. Bueno, cuando hay más personas que acceden a servicios digitales se va a dar una mayores transferencias. Esto va a originar de que haya mayores ventas en comercio electrónico. También vemos que algo que aumenta las ventas es la producción generada en sectores digitalizados, ya que va a dar una mayor oferta de productos y servicios en línea. Sin embargo, el aumento en ventas en comercio electrónico aumentan la cantidad de casos de fraude en comercio digital. Sin embargo, también vemos, ¿no?, de que hay algo que contrarresta esto, que viene a ser los gastos en normativas de seguridad, ya que al aumentar los gastos en normativas de seguridad, lo que va a hacer es poder implementar mejores protocolos de seguridad, regulaciones y herramientas de prevención, lo que va a reducir la cantidad de casos de fraude en comercio digital. Bueno, por último, en el bloque 4 tenemos lo que es la dependencia tecnológica, la inversión, los créditos y los gastos operativos. Bueno, empezaremos hablando sobre la variable de volumen de créditos otorgados. Esta variable al aumentar va a aumentar la cantidad de empresas que adoptan tecnologías. Esto pues van a contar con más recursos financieros para poder invertir en estas nuevas herramientas. A su vez, vemos de que esta variable está siendo afectada por la variable de endeudamiento tecnológico. Entendamos de que en este caso endeudamiento tecnológico lo llamamos al valor monetario de tecnologías que no le pertenecen a la empresa, sino que le están proveyendo de otras empresas, ¿no? Entonces, a mayor endeudamiento tecnológico va a haber menor volumen de créditos. Esto ya que los financiadores van a desconfiar, pues, ¿no?, porque van a tener un mayor volumen de endeudamiento. Entonces va a reducirse la disposición de otorgar créditos y por ello va a disminuir lo que es el volumen de créditos otorgados. También nos damos cuenta de que este endeudamiento tecnológico está siendo afectado por la inversión privada en tecnología. Esto se da debido a que si aumenta la inversión privada se va a poder desarrollar productos propios y por ende ya no se necesitaría de otras empresas para poder obtener tecnología y por ello el monto de endeudamiento tecnológico reduciría. Y por último, nos damos cuenta de que la inversión privada está siendo afectada negativamente por el gasto de operativos digitales. Esto ya que al aumentar los gastos se estaría limitando la cantidad de dinero que se va a invertir en lo que son los productos mismos de la empresa. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos con los siguientes. Grupo 1. Bien, buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. A continuación le vamos a mostrar nuestro caso, que es el comercio electrónico en el Perú post pandemia. Bien, como los objetivos que hemos establecido, uno es identificar las variables dinámicas que intervienen en nuestro caso, tales como la cantidad o la frecuencia de publicidad que se hace en el año durante las empresas electrónicas. Otro es la cantidad de personas que tienen acceso a dispositivos electrónicos para realizar las compras y entre otras variables. Otro objetivo es construir el diagrama causal donde se representen las interacciones de estas variables, justamente. Y como otro objetivo también es analizar los ciclos de retroalimentación presentes que hemos identificado en nuestro caso.
Bien, en la definición de variables, entre las variables que hemos identificado, uno es la demanda de compras online, que es el número de órdenes de compras realizadas a través de canales digitales en un periodo. La unidad de medida es miles de soles. Otra variable importante son los distritos rurales con acceso a e-commerce, que estos son los distritos rurales que cuentan con infraestructura y oferta del comercio electrónico. También unidad de medida es el número de distritos. Aquí otra variable que me pareció interesante es empresas informales en el comercio electrónico, que es la cantidad de micro pequeñas empresas que venden en línea sin estar formalizadas. Esto al parecer no se puede medir, pero sí hay métodos estadísticos o análisis de datos de ventas que se mueven en Internet, cuya unidad de medida es el número de empresas. Otra variable es el gasto promedio de la empresa en TI, que es el monto promedio invertido por empresas de tecnología de información. Acá es lo que gastan en el desarrollo de sus sistemas de ventas, análisis de datos o ciberseguridad. La unidad de medida es miles de soles por mes. Otra variable que hemos identificado es el número de negocios que venden online, que es la cantidad de establecimientos comerciales que ofrecen ventas en línea. La unidad de medida es el número de negocios. Otra variable, también no relacionada directamente, pero sí importante, es el desempleo en el Perú, que es la población que no cuenta con empleo, cuya unidad de medida es cantidad de personas. Otra variable también que no está relacionada directamente, pero sí es importante, es la pobreza en el Perú, que es la población que vive por debajo de la línea de pobreza. La unidad de medida es cantidad de personas. Y aquí esta es una variable exógena que hemos identificado, que es el número de campañas promocionales, que es la cantidad de campañas de marketing digital lanzadas. Estas son las campañas por año. Es importante porque hemos identificado que justamente en estas campañas es donde mayormente hay usuarios nuevos que hacen compra por primera vez en plataformas digitales. Otra variable es el número de estafas online, que es el número de incidentes o denuncias de fraude que hay en línea, y cuya unidad de medida es las denuncias por año. Otra variable es las personas con adopción en pagos digitales, que es el número de individuos que utilizan regularmente medios de pagos electrónicos, unidad de medida cantidad de personas. Y otra variable es la población con accesibilidad a dispositivos electrónicos, que es el número de personas con acceso regular como smartphone, computador o tablet. También unidad de medida cantidad de personas. Bien, otra variable es la población con acceso a servicios financieros, que es el número de personas con cuenta en banco, cooperativa o billetera digital. Esto también ha significado que hay un poco porcentaje de la población que tiene acceso a estos servicios. La unidad de medida es cantidad de personas. Ya. Otra Con- variable, Continuando, tenemos lo que sería la población con educación digital, que se refiere al número de personas que han recibido algún tipo de capacitación, ya sea formal o informal, en competencias digitales. Y en cuanto mayor es este número, más personas tienen las habilidades necesarias para comprar, vender o interactuar por medios digitales, lo cual impulsa el uso de plataformas de comercio electrónico. Luego tenemos lo que sería la cobertura de Internet en el territorio nacional. Mientras más áreas del país cuentan con un acceso a Internet, mayor será el alcance de las plataformas digitales y por lo tanto más personas podrán participar en lo que sería el comercio electrónico, incluso desde las zonas rurales o alejadas. Y finalmente las ventas por comercio electrónico, que versión una variable central, mostrando, expresando así en miles de soles y que llega a ser el resultado de las anteriores, pero a la vez que ésta las retroalimenta. Aquí con el diagrama causal tenemos presentamos varios ciclos. Primero lo que sería la interacción con la población, que, que mientras mayor población con educación digital, hay más personas con adopción a estos pagos digitales y mientras este se incremente, hay mayor demanda en la compra online. Al haber mayor demanda, el gasto promedio dado por las empresas de tecnología incrementa y así, y, eh, y esto, cuando estas empresas, al ver este incremento, se expande y de esta manera incrementa el territorio de cobertura de Internet en el Perú. Mismamente, al incrementarse,
incrementa los negocios de venta online y, y mismamente se retroalimenta con lo que sería la opción, los gastos promedios y las ventas del comercio dados por lo mismo. Ahora, por otro lado, tenemos los inconvenientes que tenemos por, en el e-commerce. Tenemos el número de estafas online y al incrementa esta desconfianza de, de los usuarios y al incrementarse esta desconfianza disminuye la demanda y al disminuirse este, hace que las empresas intenten ver un un menor gasto para contrarrestar estas estafas. También tenemos lo que sería eh, a ver, ahora por otro lado tenemos el estado de la población. Ya, por el lado de la pobreza tenemos, al haber mayor pobreza en la población del Perú, disminuye la población con acceso a las dispositivos tecnológicas y al aumentar, llega a haber mayor población en la educación digital. Mm, Gracias. No sé. Eh, Perdón, ahí acá tengo que hacer una pequeña observación. ¿Son dos o tres miembros del grupo? Somos tres, Eh, pero un compañero no pudo asistir al día de hoy. Tampoco puedo estar en el video. No, no pudo. no, desde el viernes está descomunicado. Si está descomunicado no tiene por qué ser incluido en el trabajo. O sea, sí, sí elaboró, nos ayudó a armar las variables, Sí, Man- pero a última hora el video nos indicó que no podía estar presente. Hoy día le pregunté y dijo que tampoco iba a estar presente. Ya, pero eso pues expone al grupo a que todos sean descalificados. ¿Entiendes? Sí, profesor, entiendo. Está, pero no me vas a poner a gente que no veo ni en el video ni en la exposición en el trabajo. Es decir, eso no debe volver a suceder, es la última vez que sucede. Pregúntenle bien a su compañero si va a estar o no va a estar, porque esta ambigüedad, eh, digamos, afecta a todos. Esa ambigüedad significa que en ninguna debería tener nota, ninguno. Claro que la nota va a ser baja, pero ninguno debería tener si acaso sucede esta situación. O está o no está. ¿Ya? Es la última vez que yo acepto esta explicación. Muchas gracias. Deja de compartir el siguiente grupo, por favor. Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de la exportación de harina de pescado del Perú en el periodo 2018 al periodo 2022. Los integrantes del grupo, Lara Obregón Diego, Leandro Ochoa Gianmarco y quien les habla de la Cruz Yasmin. Vamos a comenzar por la tabla de contenidos. Primero hablaremos sobre el objetivo general, objetivos específicos, luego haremos las descripciones de las variables, los tipos de variables que estamos hablando y las unidades de medida que se han asignado para cada una de estas. El diagrama causal y unas conclusiones. Comenzamos por el objetivo. El objetivo general es describir el comportamiento del fenómeno de la exportación de la harina de pescado peruano en el periodo 2018 a 2022 y comprender qué factores intervienen. Si bien se había mencionado que dentro de los principales destinos de exportaciones peruanas de harina de pescado teníamos a China, quien constituye el principal comprador de harina de pescado peruana, pero no solo se va a hablar de China, sino que también se va a tomar en cuenta los demás países, así como Alemania, Japón, Vietnam, etc. Luego hablamos sobre los objetivos específicos. Analizar el comportamiento dinámico de las variables, la descripción de las variables y su relación entre ellas,
con el fenómeno de exportación de harina de pescado peruano. Para continuar con el trabajo, teniendo en cuenta con las subsanaciones mencionadas, tenemos el atributo político, los aranceles y la recaudación como factores que no intervienen porque no son variables que se puedan medir. También las certificaciones o la calidad, si bien es cierto, es una condición productiva y no va como variables, ¿no? Por ello es que también no se va a colocar dentro del diagrama. Todo lo que se coloque dentro del diagrama son variables que se puedan medir. Bueno, ahora voy a hablar sobre las variables. Bueno, para comenzar primero, la primera variable es la demanda de harina de pescado. Bueno, esto está definido como la cantidad total requerida por las diversas industrias, entre las que están la acuicultura y en menor medida la avicultura o porcicultura. Esta demanda depende de la cantidad de harina de pescado y se establece, como se indica, en toneladas métricas. Luego está el precio internacional de la harina de pescado. Eh, este varía según la oferta y la demanda y se da entre los compradores y vendedores. No tiene cotización bursátil y el precio de referencia se toma basado en el que se da al momento de trasladar la harina de pescado hacia los puertos. Bueno, luego tenemos la producción de harina de pescado, que es la conversión de pescado, finalmente la harina de pescado, luego de los procesos industriales que se realizan para elaborarlo. Esto también se mide en toneladas métricas. En el caso de la exportación de harina de pescado, es la cantidad de harina de pescado que se vende. Esto se puede expresar en toneladas métricas, pero también en unidades monetarias, como por ejemplo el dólar. Luego tenemos la producción ilegal de harina de pescado. Eh, Esta producción se da con la captura que no respeta, por ejemplo, vedas ni los límites que se establecen por temporada. Y su comercio es más local, por así decirlo. Eh, Luego tenemos la biomasa de anchoveta, que es la materia prima para la elaboración, y es la cantidad total de anchovetas disponibles en un área. Bueno, esto no es exacto, pero da un aproximado que es bueno tener en cuenta y se mide según la región de pesca donde se va a dar. Eh, y hemos considerado la suma total de todas las regiones, por ejemplo, norte, centro y sur. Y se expresa también en toneladas métricas. La cantidad capturada en chaveta, son las que se capturan durante las temporadas de pesca y cubren cuotas que el gobierno dispone para su captura. Y su unidad también se mide en toneladas métricas. Bueno, ahora tenemos la rentabilidad, que es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para ganar algo. Es un cociente, por así decirlo. Y, por ejemplo, ¿cuánto gano por ejemplo, por cada dólar que invierto? En la Bolsa de los Valores de Lima, por ejemplo, se encuentra información con respecto a las empresas grandes y cuál es su rentabilidad que tienen. Y puede dar, por ejemplo, un, un valor que nos puede indicar eso. Y la recaudación tributaria son los ingresos fiscales que están relacionados a la producción, exportación, la harina de pescado. Se mide en soles. Tenemos también las denuncias civiles efectivas, que son las que individuos han presentado a las autoridades, que reportan, por ejemplo, pesca fuera de un área permitida o también fuera de temporada, y también en todas las regiones, norte, centro y sur. Y se miden la cantidad de denuncias. También tenemos los eventos de control contra la pesca informal, que son los operativos que las autoridades hacen para supervisar y regular la actividad pesquera. Es la materialización de las denuncias que se han realizado, que se han realizado. Y tenemos también la inversión en equipamiento, que es el capital que se destina a la adquisición y mantenimiento de maquinaria para producir la harina de pescado. Y se mide en dólares. Bien. Tenemos esta inversión, por ejemplo, se destina más tenemos también la inversión en proyectos avícolas y porcícolas. Bueno, esta financiación se da en la cría de estas especies que utilizan la harina de pescado. En mayor medida en la acuicultura que las otras dos. Luego tenemos el precio de productos alternativos, que es el precio que, bueno, por ejemplo, si el precio de los competidores disminuye, entonces será más atractivo invertir en estos. Este también se da en dólares. Y tenemos las vedas, que son los periodos que establecen para permitir que el ciclo de reproducción de la choveta se complete,
se regenere, por así decirlo. Y depende de, y se mide en días. Buenas tardes, ingeniero. Ahora vamos a pasar a exponer el diagrama causal. Vamos a empezar a hablar de la demanda de harina de pescado. La demanda de harina de pescado influye en el precio y estos tienen una relación de retroalimentación negativa que se va a ir regulando. El precio afecta en la oferta y estos también van a tener una interacción. Como habíamos comentado en las variables, estos tres el precio va a interactuar con estas dos variables. También la oferta de harina de pescado es influida, bueno, mejor de arriba, ¿no? La demanda de harina de pescado influye a la inversión en equipamiento de producción de harina de pescado. Y esta inversión influye en la oferta de harina de pescado. Van a ofertar más harina de pescado para la exportación. Si hay más oferta de la exportación, entonces va a necesitar necesariamente haber más producción de harina de pescado para poder exportarlo. Si hay más producción de harina de pescado, va a haber más exportación de harina de pescado. Esto va a incrementar también los ingresos y los ingresos van a incrementar la inversión en equipamiento de producción de harina de pescado. Acá también tenemos un bucle de retroalimentación positiva. Aquí arriba, si hay más exportación de harina de pescado, también va a haber mayor recaudación tributaria por parte del Estado. Esto lo hemos manejado como que la recaudación tributaria si bien va a afectar un poco a los ingresos de manera negativa, porque si hay más recaudación va a haber menos ingresos, menos ingresos, pero si hay más ingresos también va a haber más recaudación, pero eso está más afectado a la recaudación del Estado, ¿no? Ya, nos vamos para esta parte de aquí. La inversión en proyectos avícolas y porcícolas, ellos, mientras más proyectos de esta categoría, de este tipo, va a haber más demanda de harina de pescado, ¿no? Y si hay más proyectos de este tipo, también va a haber más consumo de harina de pescado exportado. Esto también influye en que haya más... ¿qué significa esto de consumen más en los proyectos? Lo hemos puesto un poco ambiguo, pero significa que si hay más proyectos avícolas y porcícolas, y además acuícolas, va a haber más personas que consuman los productos de estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, pescados que necesitan harina de pescado, entonces los consumidores de esos pescados aumentan, ¿no? Porque hay más también proyectos. Aumenta la rentabilidad y como son más rentables esos proyectos, también siguen invirtiendo. Entonces, hemos encontrado aquí otro pequeño bucle de retroalimentación positiva. Si el consumo de harina de pescado exportado aumenta, el consumo de productos alternativos disminuye. Tenemos aquí una relación contraria. Si el consumo de productos alternativos disminuye, disminuye también los ingresos de los productos alternativos. Disminuyen así también la inversión de estos productos y disminuye también el precio de estos productos, ¿no? Al disminuir el precio de los productos, va a tener que aumentar el consumo de productos alternativos porque va a estar más barato la alternativa, ¿no? Y tenemos acá un bucle de retroalimentación negativa que hemos podido encontrar. Y si los precios de los productos alternativos están, por ejemplo, altos, la demanda de harina de pescado de exportación va a aumentar, ¿no? Porque van a preferir más harina de pescado que los productos alternativos al tener un mayor precio. Por este lado, podemos ver que la la producción ilegal de harina de pescado influye en la exportación de harina de pescado, ¿no? Porque la exportación es legal. Por ejemplo, en el año pasado se calcularon 800 millones de toneladas métricas, por ejemplo, de harina de pescado, de pescado, perdón, de anchovetas, ¿no? Y se calculó la exportación de 850. Entonces, esos 50, ¿de dónde han salido? Entonces, ha salido de esta producción ilegal, ¿no? Que sí es una exportación legal. La producción ilegal de harina de pescado, de esta exportación, aumenta esa exportación de harina de pescado ilegal. Y esto influye en que se consuma más harina de pescado exportada. Por este lado, tenemos que la producción de harina de pescado exportada de manera ilegal va a incrementar las denuncias civiles efectivas. Nosotros hemos puesto esta variable como que las personas civiles, los centros o personas en general denuncien y estas denuncias
tengan una cantidad de, podríamos decirlo, caso, que la policía nos haga caso, que los políticos nos hagan caso, y eso va a incrementar que haya más control, ¿no? Porque la pesca ilegal se da porque hay poco control en los mares. Entonces, habría más cantidad de control. Si hay más cantidad de control en eventos, ¿no? Número de eventos de control o fechas y horarios, habría menos producción ilegal de harina de pescado. Y si hay menos producción, habrían menos denuncias. Si hay menos denuncias y esas políticas, se reduciría también la cantidad de eventos de control. Por lo tanto, volverían a aumentar la producción de harina de pescado ilegal. Y hemos encontrado un pequeño bucle de retroalimentación negativa también aquí. Y por último, queremos explicar que esta variable biomasa la hemos puesto, pero sabemos que es una variable exógena, porque nuestro sistema no puede afectar directamente a la biomasa. Sabemos que la biomasa puede afectarse por la temperatura, se puede afectar por el fenómeno del niño y fenómenos ambientales. Sin embargo, nosotros no podemos controlar eso, pero lo estamos incluyendo de manera externa, ¿no? La biomasa, si hay más biomasa, va a haber menos vedas, ¿no? Porque hay más cantidad de pescado en el mar y las vedas no van a estar saltando a controlar. Pero si hay menos biomasa, entonces va a haber más vedas. Si bien es cierto, la biomasa no se puede controlar, las vedas sí influyen en la exportación de harina de pescado, porque van a medir la cantidad que se va a exportar. A más vedas, va a haber también más cantidad de captura de anchoveta. Creo que eso es un poco... Si hay más vedas, en realidad habría menos cantidad de captura de anchoveta, ¿no? Y a menos cantidad de captura de anchoveta, va a haber menos producción de harina de pescado. Esta, esa flecha de causalidad debería ser negativa. Dos conclusiones que hemos sacado hasta el momento es, la exportación de harina de pescado es un sistema complejo y dinámico con relaciones, ¿no?, entre las variables. Otro es las relaciones describen un comportamiento dinámico con sus regulaciones positivas y negativas, así como lo hemos visto, ¿no?, en el diagrama causal. Eso es todo, muchas gracias. Bien, siguiente grupo. Bueno, muy buenas tardes. Somos el grupo número 6 y el caso que hoy día vamos a trocar va a ser lo que viene a ser el femicidio en el Perú, para cortar un periodo que es desde 2015 hasta 2022. Bueno, vamos a empezar viendo lo que son este caso, ¿no? Lo que vamos a partir del año 2015 a 2022. Si vemos acá en el cuadro, vemos que el Perú ha registrado una creciente precisión de estos casos, un crimen que representa la forma más extrema de violencia contra la mujer. En ese año se dirigieron casi un 84 casos, ¿no? En el caso del tiempo, esta cifra fue aumentando, alcanzando un pico de 150 en el caso del 2018. El año 2019 trajo un pequeño respiro con una leve reducción, pero en los años posteriores el número de feminicidios siguió oscilando entre 137 bueno, perdón, en los casos 137 a 147, ¿no? 2022 se confirmaron 147 feminicidios, perdón, con una tasa de 0,9 por cada 100.000 mujeres. Bueno, acá no podemos notar una pequeña reflexión que no basta con observar si las cifras suben o bajan ligeramente, ¿no? La verdadera urgencia está en erradicar esta violencia de raíz y para ello necesitamos más que datos, necesitamos acción. Por ejemplo, también lo podemos ver de una forma de las regiones, que viene a ser la costa, sierra y selva, ¿no? Si vemos por acá, estamos segmentando también de los años, de 2015 hasta el año 2022. De la costa está yendo por ahora el más crítico, ¿no? Con unos 499 casos. Sierra, por ejemplo, está ahí intermedio y la selva, 193. De todos estos datos, la cosa que se fue el más crítico
El que se dio más en el pico fue en el año 2019. Bien, siguiendo por acá, ahora pasamos como viendo la distribución, ¿no? Cómo influyen en las edades de estas víctimas. Principalmente las mayores víctimas se dan entre los 18 a 29 años, como se presenta acá, ¿no? Siendo un total de 453 casos. Y si no dado cuenta, también lo podemos representar como un porcentaje del 43,4. Eso de acá lo que yo más trato de analizar es que la edad está siendo muy influenciada, ¿no? Mientras que los más jóvenes están siendo los más perjudicados. Siendo un problema que es un problema complejo, lo que la herramienta que vamos a utilizar es una herramienta que para analizar problemas que nos permite modelar con interacción diferentes variables dentro de un sistema a través de los diagramas causales que podemos representar relaciones causa-efecto. Sigamos con las variables. Bien, vamos a ver ahora las variables que intervienen en nuestro diagrama causal. Y para esto hemos dividido nuestro diagrama causal en dos sectores críticos, ¿no? El sector rural y el sector urbano. Como primer variable tenemos a la cantidad de feminicidios rurales, ¿no? Que es el número de mujeres asesinadas por razones de género en zonas rurales, ¿no? También tenemos lo que es la cantidad de personas con acceso a educación en zonas rurales, que serían todas las personas que asisten o han asistido, ¿no?, a una institución educativa en zonas rurales. Tenemos la cantidad de personas que consumen alcohol habitualmente, que vendrían a ser las personas que consumen bebidas alcohólicas de forma regular. Tenemos la cantidad de mujeres con empleo formal, que son todas las mujeres que tienen un trabajo con contrato y que se encuentran en familia. Por otro lado, tenemos la migración interna por empleo. Son las personas que migran de la zona rural a la zona urbana por motivos de trabajo o para poder conseguir empleo. Tenemos también la cantidad de mujeres en situación de pobreza, que son todas las mujeres que viven en ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas, ¿no? A ver, por otro lado, tenemos también la cantidad de casos de violencia en zonas urbanas, que vendrían a ser todos los hechos violentos registrados en las áreas urbanas. También tenemos la cantidad de niños expuestos a violencia doméstica, que vendría a ser todos los niños que viven en lugares donde ocurren actos de violencia familiar, ¿no? También tenemos lo que son los gastos de educación, los gastos en salud, los gastos en seguridad. Y también por aquí tenemos la demanda de educación gratuita y de calidad, la demanda de drogas y alcohol, que son todas las personas que usan o consumen sustancias como drogas y alcohol, ¿no? La demanda de seguridad, la demanda de atención psicológica y la demanda de atención médica. También tenemos otras variables que son la cantidad de mujeres en situación de aislamiento, que son todas las mujeres que viven solas o alejadas de las redes sociales, la cantidad de feminicidios urbanos, que son el número de mujeres asesinadas por razones de género en zonas urbanas, la cantidad de casos archivados sin sentencia, que son todas las denuncias por violencia que fueron cerradas y sin llegar a ningún juicio o sentencia, ¿no? Mm, Otra variable más para mencionar es la cantidad de casos de acoso escolar contra la mujer, que son todos los hechos de hostigamiento o maltrato en el entorno escolar, y la cantidad de niños expuestos a violencia doméstica, ¿no?, que son todos los niños que viven en hogares donde ocurren actos de violencia familiar. Bueno, aquí tenemos nuestro diagrama causal. Ya, primero empezamos con lo que hemos tratado de sectorizar en los feminicidios en zonas urbanas y los feminicidios en las zonas rurales, ¿no? Que le hemos dividido en casos. Perdón. Mm, Ya, en caso de los feminicidios en las zonas urbanas, la principal causa que hemos detectado es que son aquellos que anteriormente habían reportado casos de violencia. ¿Por qué razón?
bueno, es la principal causa, ¿no? Que cerca del 70% de las personas que sufrieron feminicidio habían reportado anteriormente casos de violencia y estos son solamente los casos reportados. Esta cifra puede aumentar hasta el 90% con aquellos casos que no se contabilizaron. ¿Y por qué sube la cantidad de casos de violencia en las zonas urbanas? Tenemos por un lado la cantidad de agresores recluidos, que mientras haya mayor cantidad de agresores recluidos, obviamente van a disminuir los casos, ¿no? Y por personas con trastornos mentales, ¿no? Los trastornos mentales entran en los grupos de trastorno de ansiedad, también problemas del alcohol y drogadicción que considera el INEI, ¿no? Tenemos también personas que consumen drogas y alcohol, que obviamente son un factor importante para las personas con estos trastornos, que esto sube por por los incidentes delictivos, ¿no? Que es el estrés del entorno lo que provoca esto. ¿Por qué aumentan los incidentes delictivos? Es porque hay una migración interna por el empleo, que esto producida por las mujeres en situación de pobreza de la otra parte del sector que hemos considerado el sector rural. Y tenemos también que los incidentes delictivos aumentan porque hay un menor número de efectivos policiales, ¿no? Esto es provocado por el que hay un menor gasto en seguridad, ¿no? Pero mayor gasto en seguridad, a mayor más gasto va a haber mayor efectivos policiales. Y el gasto, para que haya un mayor gasto en seguridad, tiene que haber una mayor demanda de seguridad, ¿no? Y tiene relaciones causales con tanto los casos de feminicidios rurales como en feminicidios en las zonas urbanas, ¿no? Si nos vamos por esta parte, que es los gastos en educación, tenemos que cuando haya una mayor demanda de educación gratuita y de calidad, va a haber un mayor gasto en educación. Y esta demanda va a aumentar porque se encuentran más mujeres en situación de pobreza, ¿no? Y si hay el mayor número de mujeres con empleo formal, va a disminuir esta cantidad de mujeres en situación de pobreza. Y esto también, la relación que tiene con personas de acceso a educación en zonas rurales, es que si aumenta esta cantidad, también van a aumentar las personas o las mujeres con empleo formal. Y mientras más personas con acceso que tengan acceso a educación en las zonas rurales, van a disminuir los casos de violencia no reportados. Y mientras más casos de violencia no reportados haya, va a aumentar la cantidad de agresores sin condena y esto va a aumentar la cantidad de violencia en las zonas rurales, ¿no? Bueno, y por este lado tenemos que, mm, aquí, la demanda de atención médica que hemos considerado es importante porque a mayor demanda de atención médica va a haber mayor gasto en salud. Y mientras más migración interna por razones médicas haya por parte de los casos de feminicidios o, perdón, violencia en casos de nuestra zona rural, va a aumentar también la migración interna por razones médicas y va a aumentar la demanda de atención médica. Tenemos que los casos de violencia en las zonas rurales va a aumentar por las mujeres en situación de aislamiento, que generalmente son aquellas personas o mujeres que son económicamente dependientes, ¿no? Esta cantidad va a disminuir mientras más mujeres haya con empleo formal. Y también sabemos que en las zonas rurales hay una mayor cantidad de menores respecto al consumo de alcohol, ¿no? Provocado porque en las zonas las personas consumen alcohol habitualmente. En el caso de los feminicidios o los casos de violencia en las zonas urbanas, lo que provoca es que haya mayor niños expuestos a violencia doméstica y esto aumenta casos de acoso escolar contra la mujer. eh, y cuando aumenta estos acosos contra la mujer, lo que va a provocar es que haya un mayor abandono escolar, ¿no? Y este abandono escolar lo que provoca es también que haya mucha mayor cantidad de mujeres en situación de pobreza, ya que no acceden a una educación, ¿no? O no terminan sus estudios. Eh, bueno, eso sería todo nuestro diagrama causal. Muchas gracias.
Bien, gracias. Siguiente, por favor. Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión les expondré sobre el diagrama causal de la dinámica de la propagación del dengue. Mi nombre es Roman Salinas Ailton Mario, del grupo número 4. Empezando con los objetivos. Bueno, el principal objetivo es analizar y comprender la propagación del dengue. El dengue es uno de los principales desafíos de salud pública en el Perú y también a nivel de América Latina. Nos enfocaremos en el periodo del 2020 al 2025 desde un enfoque de dinámica de sistemas. Uno de los objetivos específicos es comprender el comportamiento de las variables, el comportamiento del fenómeno, las variables que interactúan, las relaciones entre ellas y el sentido que tienen estas en el fenómeno. Las principales variables endógenas detectadas son susceptibles, infectados y recuperados, que forman parte del modelamiento del CIR. Susceptibles son las personas que no han tenido exposición previa al seriotipo circulante del dengue en los últimos 6 meses, ya que existen 4 serotipos de dengue y al una persona infectarse y recuperarse pasa a tener cierta inmunidad entre un periodo de 3 a 6 meses. La unidad de medida son personas. Otra variable son los infectados, son las personas que han sido infectadas con el virus del dengue y están en una situación en la cual si le pica un mosquito, el mosquito se contagiará de la enfermedad. La unidad también son personas. La siguiente variable es recuperados. Como mencioné, las personas luego que superan un cuadro de dengue tienen cierta inmunidad, por lo cual recuperados son la cantidad de personas que superaron la infección de dengue y presentan cierta inmunidad. La unidad son personas. Otra variable es el tiempo de incubación vectorial. Esta es la duración que desde que el mosquito ingiere sangre infectada del virus de una persona infectada hasta que es capaz de transmitir el virus. Esto se mide en días. Las siguientes variables son los criaderos, que es la cantidad de recipientes con agua estancada adecuados para la reproducción de los mosquitos. No necesariamente tiene que contener las larvas, ya que solo se contabiliza la cantidad de recipientes que no tienen agua en movimiento. Esto se mide en recipientes por kilómetro cuadrado. Las siguientes variables son larvas, es la cantidad de larvas del mosquito en recipientes con agua. Se mide en larvas por litro de agua. La siguiente variable son los mosquitos adultos, que son los mosquitos que pueden picar a las personas, y se mide por mosquitos en kilómetros cuadrados. Los siguientes son los mosquitos infectados, son los mosquitos adultos que portan el virus del dengue. También se mide en mosquitos por kilómetros cuadrados. La siguiente variable es transmisibilidad, que es la cantidad de personas que puede transmitir la enfermedad un mosquito infectado. Se mide en personas infectadas por mosquito infectado al día. La siguiente variable es el tiempo de recuperación, que es lo que demora una persona desde que muestra síntomas hasta que presenta la recuperación completa. Se mide en días. La siguiente variable es el tiempo de la incubación humana, que es desde la infección del mosquito a la persona hasta que manifiesta síntomas, y se mide en días. La siguiente variable son las viviendas con la presencia de larvas. Se cuenta esta es la cantidad de domicilios que presentan larvas en algún recipiente, mínimo uno. Se miden viviendas. La siguiente variable es el criaderos con larvas. Son los contenedores como los criaderos, pero que sí cuentan con la presencia de larvas y se miden en cantidad de recipientes. La siguiente variable es el volumen de agua en recipientes, que se mide en litros por kilómetro cuadrado, ya que al un mayor volumen en un recipiente criadero puede contener una mayor cantidad de larvas. La siguiente variable son las viviendas tratadas, que es la cantidad de domicilios que han aplicado larvicidas en los posibles criaderos. Se mide en número de viviendas. La siguiente variable es la superficie fumigada. Es una extensión territorial donde se ha aplicado nebulización para poder controlar el número de mosquitos adultos. Se mide en kilómetros cuadrados. La siguiente variable es el tiempo de detección, que es la duración del inicio de síntomas hasta el diagnóstico confirmado. Esto se mide en días.
La siguiente variable es fallecimientos, que es la cantidad de muertes por infección de dengue se mide en personas. La siguiente variable es longevidad de mosquitos, que es la duración de la vida del mosquito, se mide en días. Para el modelo causal hemos tenido que considerar, he tenido que considerar unas variables exógenas, como la temperatura ambiental, que mide el grado del aire atmosférico, ya que afecta a las variables endógenas, la precipitación, cantidad que cae a la superficie, humedad atmosférica, medida en porcentajes, la población total, cantidad de habitantes en una región geográfica, se mide en personas, la elevación territorial, que es la altura en metros de un punto geográfico respecto al nivel del mar, y la anomalía térmica oceánica, que básicamente es cuando ocurre es el fenómeno del Niño, que se mide en grados. Las variables que estamos considerando debido a la complejidad a la hora del modelamiento es el nivel socioeconómico, las variaciones genéticas y las prácticas culturales, y la respuesta inmunológica específica, ya que depende mucho del tipo de persona. Otra variable que no podemos considerar es el índice de Berthaud, que es mencionado en los estudios del dengue, ya que está relacionando variables que ya están presentadas. Pasando con el diagrama causal. Empezando con la anomalía térmica, que es cuando ocurre el fenómeno del Niño, existen picos, o sea, cuando hay mayor temperatura, anomalía térmica oceánica, aumenta la temperatura ambiental. También la temperatura ambiental depende en la mayoría del territorio nacional de la elevación territorial, ya que a una mayor altitud normalmente hay una menor temperatura ambiental. Esta temperatura ambiental, cuando aumenta también la humedad atmosférica, que también aumenta la precipitación. La precipitación aumenta el volumen de agua en los recipientes y también aumenta el número de criaderos. Y al ver una mayor cantidad de criaderos, hay un número mayor de criaderos con larvas. Tanto cuando hay un mayor volumen de agua y un mayor número de criaderos con larvas, aumentan las cantidades de larvas. La temperatura ambiental, cuando aumenta, reduce el tiempo de incubación vectorial, ya que los vectores o los mosquitos se desarrollan con más velocidad cuando hay mayor temperatura. Entonces este tiempo disminuye. El tiempo de incubación vectorial y las larvas cuando aumentan, también aumentan la cantidad de mosquitos adultos. La humedad atmosférica, cuando aumenta, también tiene un efecto en la cantidad de días que vive un mosquito, lo que hace que cuando hay mayor humedad, viven más tiempo, lo que también afecta que haya más mosquitos adultos. Cuando hay más mosquitos adultos, existen más criaderos con larvas, ya que ahí ponen más huevos, haciendo un bucle de realimentación positiva. Los mosquitos adultos, a ver mayor cantidad de mosquitos adultos, hay una mayor cantidad de mosquitos infectados. Y los mosquitos infectados, a ver una mayor cantidad de mosquitos infectados, hay una mayor cantidad de infectados. Y aquí hay un bucle de realimentación pequeño, pero que es esencial para el estudio del dengue, ya que cuando hay más infectados, hay más mosquitos infectados. Y más mosquitos infectados, hay más personas infectadas. Cuando hay mayor cantidad de larvas, hay una mayor cantidad de presencia con larvas. Y esto hace que haya una mayor cantidad de acciones como superficie fumigada, ya que intentan combatir la cantidad de mosquitos adultos que hay, por lo que a ver mayor superficie fumigada hay una reducción en la cantidad de mosquitos adultos. Y también haber una mayor cantidad con presencia con larvas afectará a que haya un mayor número de infectados. Cuando hay un número mayor de infectados, se tratan las viviendas, ya que están habiendo una mayor cantidad de larvas. Entonces, haber una mayor cantidad de viviendas tratadas afecta directamente a una reducción en los criaderos con larvas. Ahora, por la parte en una persona, cuando hay mayor cantidad de infectados, hay una mayor cantidad de fallecimientos. Esta cantidad de fallecimientos reduce la cantidad de población total. Y al reducir la cantidad de población total de personas que han sido infectadas, deja una mayor cantidad de personas susceptibles. Y las personas susceptibles, al haber una mayor cantidad de personas susceptibles, hay una mayor cantidad de personas infectadas. También cuando aumentan los números de infectados, aumentan los números de recuperados, que se ven afectados por
el tiempo de recuperación. Al haber un mayor tiempo de recuperación, hay una menor cantidad de recuperados. Y al haber una mayor cantidad de recuperados, hay una menor cantidad de susceptibles debido a la inmunidad que ganan al superar el cuadro del dengue. Regresando a la temperatura ambiental, al haber una mayor temperatura ambiental, el tiempo de incubación humano también es menor, igual al tiempo de incubación vectorial. Y al ser un menor tiempo de incubación humana, aumenta el número de personas que se pueden contagiar. También el tiempo de detección de la enfermedad aumenta. Al haber un mayor tiempo de detección, es posible que un mosquito infectado pueda picar más personas al día y aumente el número de infectados. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Gracias. Y el último grupo, por favor. Sí, ahora empezamos el grupo 5, que tenemos como nuestro tema petroquímica y una pequeña introducción. Nuestro caso es el comercio externo del PET en México en el intervalo de tiempo del 2017 al 2023. Pero ¿por qué el PET? Pues el PET es un tipo de plástico muy usado en envases, botellas y otros productos de uso común, y su producción, consumo, importación, exportación tiene bastante impacto en lo que es la economía o desarrollo industrial del país. Y estudiar este caso nos permitirá entender mejor cómo se comporta el mercado, este mercado en México, y qué factores afectan el papel del país. Y para eso usamos el diagrama causal para ver cómo se conectan las distintas variables que hemos analizado en este sistema. Y ahora pasaré a hablar un poco de las variables. Primero comenzando con una variable identificada al volumen de exportación de PET, que es la cantidad de PET que México vende a otros países cada año. Que nos ayuda a ver cuánto se está enviando al extranjero. Se mide en toneladas por año. Otro es el volumen de importación PET, la cantidad del plástico PET que entra al país desde otros países. Sirve para poder ver si México necesita traer más PET de afuera. Se mide en toneladas por año. Siguiente es la producción nacional de PET, que es todo el PET que se fabrica en México en el intervalo de un año. Nos muestra la producción que hay dentro del país. Se mide en toneladas por año, seguido de la capacidad instalada para producción de PET, que es el máximo que se puede producir en las fábricas, la capacidad máxima, y el equipo que ya existe en estas. Nos indica hasta dónde se puede llegar si se usa del todo. Se mide en toneladas. Seguimos con la demanda nacional del PET, que es la cantidad de PET que se usa dentro de México cada año, y sirve para saber cuánto se necesita a nivel de mercado nacional. Se mide en toneladas por año, seguido de la demanda externa del PET, que es lo que otros países quieren comprarle a México, del plástico. Nos ayuda a ver si hay interés afuera. Se mide en toneladas por año. Seguimos con precio interno del PET. Es el precio del PET dentro de México, sin contar los impuestos, para evitar errores. Afecta lo que pagan los compradores locales y se mide en pesos por tonelada, pesos mexicanos. Seguimos con precio internacional del PET, que es el PET a nivel de mercado global y nos permite comparar con el precio local. Se mide en dólares por tonelada, seguido con el tipo de cambio, el peso dólar, que es la cantidad de pesos que se necesita para comprar en dólar, y se mide en pesos por dólar. Seguimos con la inflación nacional, que es el aumento promedio de los precios en el país cada año y hace que todo, incluido el plástico, pueda costar más. Se mide como porcentaje anual. Seguimos con el costo de materiales primos, el PTA y el MEC. Es el precio de los materiales básicos que se utilizan para poder fabricar el plástico. Si suben esos compuestos materiales básicos, también sube el costo del plástico PET. Se mide en dólares por tonelada. Seguido con costo logístico, que es lo que se gasta para poder mover, almacenar o entregar el PET, y aumenta el precio final del producto. Se mide en miles de pesos. Seguimos con el índice de precios al productor,
que es el número que muestra si los precios suben o bajan para los productores, se mide en porcentaje. Inventarios nacionales del PET, es el PET que se está guardando y que el país México dispone. Sirve para saber si hay suficiente o si falta. Se mide en toneladas. Seguimos con la tasa de reciclaje PET, que es el porcentaje de PET que se usa a recolectar y se vuelve a usar. El porcentaje que se usa y se vuelve a usar. Ayuda para ver si ya está bien reciclado. Se mide en porcentajes. Seguimos con el volumen de PET reciclado, la cantidad total de PET que se recoge para reciclar. Se mide en toneladas por año. Seguimos con inversión en infraestructura RP, que es el dinero que se usa para poder construir o mejorar las plantas de reciclaje PET. Se mide en millones de pesos mexicanos. El PBI del sector manufactura, que es el valor que producen todas las fábricas manufactureras del país mexicano. Y enseguida a ver qué tan fuerte está la industria. Se mide en millones de pesos. Seguimos con la inversión, que es el dinero que se usa para hacer crecer o mejorar la industria del plástico PET, que puede ir en fábricas, en la capacidad de fábrica, el equipo o el transporte, se mide en millones de pesos. Y por último tenemos el precio del petróleo, que es lo que cuesta un barril de petróleo, que como el PET se hace a partir del petróleo, si este sube, también suben los costos del plástico PET. Y este se mide en dólares por barril, y es por el bate. Ahora, pasemos a explicar cómo funciona la dinámica. Por el momento nos interesa qué es el inventario. El inventario acumula todo lo que se exporta, importa o venga por parte del reciclado. Entonces, esto nos importa demasiado porque nos va a determinar cuánto, por ejemplo, puede tenerse el precio interno. En este caso, empecemos con esto. Entonces, supongamos que el inventario nacional se encuentra en cero. Entonces, necesitamos más importación. Entonces, al ver que necesitamos mayor cantidad de este producto, pues el precio interno puede subir. Esta conexión tiene una conexión directa con la demanda nacional. ¿Qué se refiere con eso? Me refiero a negativo. Si tenemos un precio mayor, pues entonces nacionalmente va a intentarse producir menos PET virgen. Hablando PET virgen en la definición de RPET. Esto generará pues que se produzca, como la demanda es menos, tenemos una relación positiva con la producción nacional, generando que se produzca menos. Ahora, empecemos a hablar de ahora. La producción nacional se divide en dos partes. En cuánto necesitamos que exportar, al que refiere cuánto nos puede sobrar de la demanda. Si se cumple una demanda, entonces este volumen se puede exportar. Pero si no se cumple, necesitamos importar más. Por lo tanto, el volumen de importación es de manera negativa con la producción nacional. Ahora, este volumen de importación tiene una relación con con el costo logístico. ¿A qué se refiere? Cuando estemos importando, necesitamos pagar aranceles, costos de aduanas, transporte, diferentes costos externos. Esta sería una variable exógena. En esta parte solo nos interesa que estos costos es la cantidad que nos va a costar traer un PET de otro país, generalmente China. En este caso, cuando este es un costo que nos va a ser importado acá, si es más costoso traerlo, entonces no vamos a querer traerlo. Ahora, esto va a influir otra vez en el inventario. Número dos, pasemos ahora a la parte del RPET. En este caso, tenemos una variable también de la producción nacional, la que es la demanda externa del PET. Esta demanda externa se refiere al de otros países. En este caso, está determinado por el precio internacional del PET. Este precio internacional está definido por un precio de petróleo. Esto, esto está de manera directa, ya que si el precio sube, entonces el precio internacional también va a subir. Si el precio baja, entonces el precio internacional va a bajar. Está determinado por otras también variables ya de tratados económicos, como por ejemplo, puede que México produzca un determinado PET virgen y tenga tratado de cero aranceles con otro país para también ingresar plástico. Ahora, este PET internacional también está determinado por otros factores como índice de la producción del país, por ejemplo, la cantidad con la que gasta el país para que
en la producción en la parte de la mano de obra. Otro factor que quizá me olvidé mencionar es el tipo de cambio de peso dólar. Esto determina en cuestión de cuánto puede variar el precio interno. Aparte de la cantidad que se tenga en el inventario, también se determina en cuánto nos cuesta cambiar el cambio de peso dólar, cuánto vas a importar. Esto genera un cambio en el precio interno. Ahora, en la parte de inventario, esta parte me salté, que sería la parte de inversión de infraestructura, RP. Si tenemos una mayor infraestructura, una mayor eficacia, hacemos que los plásticos podamos recuperar de nuevo a un RP que se pueda volver a utilizar en otras construcciones como hilos. Esto genera pues que la demanda externa pues también en la positiva aumente. Es un ejemplo que tomamos fue Coca-Cola. Coca-Cola es un principal productor en México y es la principal que demanda, que entrega a México este producto. Esto genera pues que haya mucha tecnología de RP en México. Entonces, ahora, esta inversión genera que haga un cambio positivo en la tasa de reciclaje. La tasa de reciclaje, como mencionó mi compañero, era una división entre cuánto está siendo utilizado y entre lo cuánto se ha acumulado, cuánto se ha juntado. Entonces, si aumentamos la tasa de reciclaje, tendremos un mayor volumen de PET reciclado. Y si tenemos un mayor volumen de PET reciclado, se mueve en el inventario. Esto genera pues que se cumpla algunas demandas tanto externas como nacionales. Gracias. Eso es todo por mi parte. Bueno, yo les voy a hablar acerca de algunas variables más dentro de nuestro análisis de diagrama causal. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de más un poco acerca de la producción nacional de PET, ya que hemos visto que si se invierte más dentro del país, se va a poder ver una mayor capacidad instalada para la producción de PET, lo cual va a impactar positivamente en la producción nacional de PET, netamente en la producción. También hemos estado analizando que el costo de materias primas es una variable importante, ya que el PTA y el MEX son dos materias primas que se utilizan mucho para la producción nacional de PET. El PTA es el ácido tereftálico purificado y el MEG es el monoetilenglicol, que son muy utilizados para el proceso de producción. Entonces, si este costo de materias primas se incrementa, pues la producción nacional de PET va a decrecer. También la inflación nacional es una variable muy importante, ya que si se mira un aumento de inflación nacional, lo que va a suceder es que el PIB, el Producto Bruto Interno del sector de manufactura, también va a reducirse y esto va a traer que la inversión disminuya dentro del país. Y esta es una reacción en cadena que va a traer que la capacidad instalada de PET disminuya y la producción disminuya. Por otro lado, también tenemos la inversión en infraestructura de RPET, de PET reciclado. Como había mencionado mi compañero, si se logran optimizar los procesos de reciclado, va a haber un impacto positivo en la tasa de reciclaje de RPET, que a su vez va a mejorar el volumen de PET reciclado. Esto de aquí lo que va a hacer es que va a mejorar el impacto de los inventarios nacionales de PET que se tienen, eh, a su vez aumentando el volumen de PET exportado, y esto, al haber un mayor volumen de PET exportado, necesariamente se va a tener que producir más a nivel nacional el PET. Bueno, eso sería todo por nuestro análisis. Muchas gracias. Bien, perdón un segundito. Bien. A ver, me da buen tiempo para poder hacer algunos comentarios adicionales. Voy a empezar ahora a hacer algunos comentarios. Yo les pido que presten atención. Voy a retirar de la asistencia a los que no los puedo ver, no están con sus cámaras o sus rostros a la vista, ¿ya? Si aún no estén prendiendo ya, lo voy a eliminar porque
da la impresión que se retira pues, de la clase, ¿no? A ver, perdón un segundo. Bien, yo quisiera que me presten atención. Les ruego que me presten atención. Porque tengo la impresión de que en muchos casos, varios casos, no hubieran estado en la explicación que les he dado. Trato de ser enfático, ¿ya? Los que tienen calificación de 3 significa que está muy mal, ¿ya? Está mal. Los que tienen 6 está bien, están yendo muy bien, ¿ya? Que me vean la calificación. Y empiezo con, yo he tratado de anotar los comentarios que quiero hacer. Yo el día miércoles voy a tratar de revisar directamente el causal, para poder ahí mencionar algunos comentarios por cada trabajo. Y ya me voy a tomar cada uno un tiempo y podemos dialogar también ahí. ¿Ya? Por ahora, estos pocos minutos que nos quedan, hacer algunos comentarios. Permítanme compartir. Ya. Les ruego que presten atención y si hubiera alguna duda, no teman preguntarme, ¿ya? Hacerme la pregunta debida. Algunos comentarios a los videos, ¿ya? En los videos se debe identificar claramente al expositor, en la cual usted se presenta, si va a intervenir, se presenta dando su nombre y apellido. Además, así como yo, ahorita ustedes se dan cuenta por mi rostro y por mi nombre de quién se trata, ¿no? Eso tiene que estar claramente identificado los expositores en los videos. Y durante el desarrollo del video, lógicamente, deben aparecer con prestancia formal, deben mostrarse que están formalmente presentables, digamos. De igual manera en las exposiciones. Y esto lo hago porque en el protocolo, digamos, normal de las actividades profesionales hay una condición, digamos, que se considera de respeto a quien se le dirige la palabra, se le expone, puede ser al propio auditorio, y en fin. Yo sé que Rafael Chu tiene un estilo muy especial de mostrarse, ¿no? Su estilista le ha establecido que es una manera interesante la forma como se presenta. Primero, lo protocolar, lo formal, ¿ya? Para este tipo de temas que ponemos, tratemos de utilizar lo formal, lo protocolar, porque así le va a obligar luego la actividad profesional. Quizás entre patas, amigos y cuando se ve una reunión, digamos, más informal, no hay problema, ¿no? O sea, nadie tiene por qué considerar que hay que actuar de otra manera. Pero cuando estamos en un ambiente, digamos, académico, hay maneras que protocolarmente se han formalizado, se establecen como formales, y eso hay que tratar de respetar. Las láminas que se presenten deben ser siempre gráficas, tanto para el video como la presentación, debe ser en lo posible gráfica. Ya usted explica, puede poner una denominación, un texto, digamos, pequeño. No hay problema si es que se pone un texto amplio, si es que, digamos, esa amplitud se debe a que no quiere usted que se escape algo que tiene que estar así de claro, por eso lo escribe.
pero lo que más debe haber es una explicación acerca de ello, ¿ya? En cada video, en el video, y como en las exposiciones, yo presento una introducción al tema que estoy viendo, ¿no? O sea, violencia de la mujer, vamos a tratar violencia de la mujer, y en especial el feminicidio en el Perú, ¿no? Durante los siguientes años. Entonces, y ahí se baja lo que se está queriendo presentar en el video en especial. Se menciona, ahora voy a explicar la formulación del diagrama causal, o vamos a aplicar el diagrama causal y cómo ha sido concebido. Si se tratara, ¿no? Se trata de otra cosa, más adelante se muestran los primeros resultados de una corrida inicial del modelo concebido. En fin, ya uno explica brevemente de qué tema se trata y de qué se va a referir lo que usted va a exponer. El público tiene que captar claramente lo que usted está queriendo explicar. Es decir, lo que en esa posición le toca hablar. Yo, como les he dicho, el video, lo que se explica, el tema central, en este caso era el causal, el diagrama causal. Eso era lo que había que explicar. Porque el diagrama causal es una concepción del fenómeno en virtud de factores relevantes, explicativos, que están interactuando, cambiando y generando un efecto de causa a otro. Eso es lo que sea. Dicho sea de paso, antes que me olvide, cuando se describe el causal, se describe con un lenguaje que no es un lenguaje de determinación matemática o de otra cosa, sino si esto aumenta o esto se reduce. Si yo voy a invertir más, en esto voy a adquirir más capital, el capital, la infraestructura, ¿no? Va a crecer, y va a crecer mi capacidad instalada, porque al aumentar crece, pero si se va a reducir por otras razones, obsolescencia, falta de mantenimiento, ¿no? Eso reduciría mi capacidad de producción. Y se va explicando siguiendo una línea de causalidad. Es el lenguaje que se debe utilizar al explicar el diagrama causal. Usted lo va a volver a explicar todas las demás exposiciones que vengan, por si acaso. Y entonces estoy notando que en algunos casos no me están hablando de esa manera, sino están vinculando una variable con otra, y la explicación puede ser una explicación económica, una explicación de vinculación, pero no de causalidad, ¿ya? En este punto yo explico algo y el público usted se debe asegurar que está captando, puede captar con claridad lo que usted está mostrando de ese modelo que está desarrollándolo progresivamente, ¿ya? Otra cosa, otro error, es que cuando hablamos de dinámica de sistemas, hablamos de un fenómeno a modelar, ¿correcto? Un fenómeno a modelar, a simular. No de un problema a atacar, no de un problema a resolver. Entonces, denominar el tema como si fuera un problema que se está, ¿no? Resolviendo o queriendo resolver, no es la forma. Entonces, ahí la denominación hay que modificar en algunos casos. ¿Está bien? Es un tema, simplemente es el fenómeno de la violencia de la mujer y el feminicidio en particular, cuyo comportamiento se ve, ¿no? Entonces, la denominación tiene que ser en relación al fenómeno. Cuando usted explica algo, tiene que señalar. No todo el mundo señalaba en qué lugar estaba. Y en ese sentido, para poder guiar la explicación en el video y en la exposición. Pero además, la lámina que usted muestra tiene que estar clara. Más adelante voy a mencionar algo al respecto, pero tiene que verse, leerse con claridad. Hay que aprovechar todo el espacio visual,
en la que yo también coloco las letras lo más grande que sea posible, sin eliminar con ese engranamiento algún otro atributo que yo quiero mostrar, pero tiene que ser lo suficientemente grande como para entenderlo. Las expresiones deben ser claras, con buen volumen de voz y bien pronunciados. Su hecho de no partir un componente del integral no debe figurar en toda la entrega, no debe figurar eso, según la referencia, pensé que no lo había escrito, pero sí lo había escrito, y listo. Hasta ahí, mi introducción. El día miércoles voy a darle mi observación respecto a las variables, a los diagramas causales. Adelanto breves segundos al alumno Ailton, precisándole que los modelos dinámicos están referidos a fenómenos que van teniendo condiciones y cambios complejos al cual yo debo darle una explicación que no se tiene a primera vista, obviamente, ¿no? Entonces, el tema del COVID y el tema del dengue son situaciones circunstanciales que no tienen esa dimensión. Es mejor abordar, en el caso de enfermedades infecciosas, temas, por ejemplo, los problemas pulmonares, que evolucionan en el tiempo, en el largo tiempo, por diferentes factores. El SIDA, la hepatitis, digo para enfermedades de ese tipo infecciosas, ¿no? La diabetes ha ido evolucionando en el tiempo por muchísimos factores. No es que es una circunstancia que se ha pasado, ¿no? Que es de muy simple explicación, como es el dengue y también el COVID. Entonces, hay una recomendación, antes de despedirlos, porque en el caso de él, más bien requiere su tiempo, no, perderíamos dos días si no le digo esto ahora, lo traslado para el miércoles. Está bien, cualquier consulta previa, Ailton, a través del delegado me lo haces llegar, por favor, para ir con mayor certeza, con mayor seguridad a lo que hay que determinar. No te he pedido colocar en otro grupo porque todavía los grupos figuran 3 cada uno. Si no, yo te hubiera colocado en algún grupo. Bien, joven, entonces nos encontramos la próxima clase, el miércoles. Gusto saludarlos.